Tenía una escopeta calibre 12 apuntando al cielo. Karen estaba vociferando sobre leyes federales, y un dron en llamas acababa de estrellarse contra la pared de mi granero. Todo porque la Junta de la HOA creyó que podía apoderarse de mi rancho para instalar sus paneles solares de lujo. Lo que no sabían es que mi bisabuelo había preparado este momento exacto hacía 100 años, y estaba a punto de explotarles en la cara de una manera que ni el abogado más caro de la ciudad hubiera podido anticipar. Sé lo que estás pensando. Espera, ¿cómo? ¿Cómo funciona eso legalmente? ¿Y cómo no se dio cuenta? Esa es exactamente la mejor parte. Karen no se dio cuenta, porque, como la mayoría de los tiranos suburbanos con título de abogada de Facebook y complejo de diosa alimentado por el reglamento de la HOA, asumía que cualquiera que viviera fuera de su reino de bardas blancas era otro ranchero ignorante con una escopeta y una vaca llamada Betsy, lo cual, para ser honestos, solo es verdad a medias. Mi escopeta se llama Loretta, y no he tenido una vaca llamada Betsy desde finales de los 90. Lo que sí tengo son 140 acres de terreno familiar legalmente protegido, estratégicamente defendido y cómicamente subestimado. Y mucho, mucho tiempo. Todo esto comenzó 3 semanas antes de que ese dron se estrellara contra mi granero e iniciara un incendio que me tomó 2 horas apagar a mí y a mi primo Dolly con costales de alimentación húmedos. Esa mañana encontré a un grupo de tipos con chalecos de seguridad haciendo mediciones cerca de la cerca este. Me acerqué en el cuatrimoto y les pregunté qué estaban haciendo. Uno de ellos sonrió como si le hubiera llevado un café y dijo: «Solo preparando el sitio de instalación para la expansión solar, señor. Deberíamos terminar en 1 o 2 semanas». Parpadeé. ¿Expansión de qué? Revisó su tablilla. De la red solar de la HOA. Nueva iniciativa. Energía verde. Lo miré fijamente. Luego miré más allá de él, hacia los marcadores de límites anaranjados y las banderitas rosas ondeando en el viento como si pertenecieran ahí. Estaban 6 metros adentro de mi propiedad. No estaba de humor para escalar las cosas tan temprano, así que asentí. Les dije que regresaría y manejé directo a la oficina de la HOA. Aquí hay algo que aclarar. Yo no vivo dentro de la HOA. Vivo junto a ella. Mi terreno colinda con el borde este de Pine Ridge Estates, una colección de casas de estuco con precio inflado, jardines sospechosamente idénticos y una obsesión por la uniformidad tan intensa que hace que los cuarteles militares parezcan Burning Man. La junta directiva se formó hace 10 años, mucho después de que yo heredara el rancho. Ya habían intentado antes anexarse partes de mi terreno, alegando problemas de linderos y varianzas históricas. Eso lo detuve rápido, literalmente con postes de demarcación y documentos legales. Pero nunca habían intentado algo así. Adentro de la oficina me recibió Karen en persona. Técnicamente su nombre es Melanie, pero se presentó con: «Soy la presidenta de la HOA y vamos a necesitar su firma para finalizar nuestro acuerdo de energía compartida». Sonrió como si fuéramos mejores amigas intercambiando recetas de cazuela. Le dije que no. Parpadeó. Lo elaboré. «No, no van a instalar nada en mi terreno, no preguntaron. No voy a firmar nada». Frunció el ceño como si le hubiera pateado al perro dorado. «Señor Callahan, creo que no entiende la oportunidad que le estamos ofreciendo. Esta es una solución de energía sustentable. Beneficia a toda la comunidad». Le dije que mi granero y mi terreno no eran parte de su comunidad. Hizo ese gesto lento y solemne que la gente hace en los dramas de juzgados cuando están a punto de decir algo realmente estúpido. La junta directiva votó: «Tenemos el derecho de usar terreno adyacente sin zonificar para el beneficio comunitario. Ni siquiera lo va a notar». Le respondí: «Qué curioso, porque yo tampoco noto que sea suyo». Lo que siguió fue una avalancha de correos, folletos y hasta un boletín impreso con mi campo este fotoeditado con paneles solares brillantes. Lo mandaron a cada casa de Pine Ridge y lo publicaron en el grupo de Facebook de la HOA, al cual amablemente no fui invitado. Estaban organizando sesiones informativas y tomándose selfies frente a zonas de innovación solar, que en realidad eran mi campo de heno. Al principio me reí, pero luego empezaron a llegar equipos, camiones, postes de cemento, cableado. Instalaron cajas de conexión dentro de mi cerca. Ahí dejé de reírme. Le mandé una carta oficial de cese y desistimiento a través de mi abogada Donna.
Tiene 73 años, usa blusas de flores y una vez amenazó con demandar a la ciudad cuando repavimentaron su calle sin avisar. Karen la ignoró. En cambio, empezó a mandar su dron sobre mi rancho cada mañana y cada tarde. Al principio asumí que era un pasatiempo, hasta que lo noté sobrevolando mis graneros, acercándose a los corrales, incluso asomándose por las ventanas. Entonces revisé el grupo de Facebook de la HOA con una cuenta falsa y encontré su publicación: monitoreando invasiones en curso y riesgos de seguridad animal. Documentación en video en progreso. Ese pequeño soplón volador tenía que desaparecer. Así fue como terminamos en ese momento. Yo con Loretta apuntando al cielo, el dron zumbando a apenas 6 metros sobre mi entrada. Karen del otro lado del lindero con el teléfono grabando y gritando sobre derechos de espacio aéreo. Sonreí, saludé con la mano y derribé ese dron del cielo como si fuera un plato de tiro. Chispas, giro, y se clavó contra la pared del granero con un crujido satisfactorio y una nube de humo. Karen gritó como si le hubiera disparado al perro. Caminé de regreso a mi porche como si fuera un miércoles cualquiera. Por supuesto, ella llamó a la FAA, yo llamé a mi abogada. Lo que Karen no sabía, y aquí está el detalle bueno, es que su dron había violado al menos 3 leyes estatales de privacidad con drones. Había sobrevolado zonas de ganado protegidas por regulaciones de seguridad agrícola y llevaba días volando a menos de 15 metros de altura. Yo tenía grabaciones, marcas de tiempo y un alpaca muy irritado llamado Leroy como testigo. La FAA resultó muy interesada, pero no en mí. Me pidieron que les enviara el video del dron y me informaron amablemente que Karen estaba bajo investigación por múltiples violaciones. Su perfecto historial en la HOA acababa de recibir una gran bandera roja. Después de que el dron cayó y Karen terminó de desgañitarse sobre arrestos inminentes y violaciones personales, decidí investigar un poco más. Me fui al extremo este del rancho, justo pasando el arroyo. Ahí fue donde los marcadores del lindero habían aparecido primero, y donde mi abuelo solía decir: si alguien alguna vez intenta robarte, revisa el hierro. Siempre pensé que se refería a un arma. Resultó que se refería a algo completamente distinto. Pasé una hora con un detector de metales escarbando entre tierra y maleza, y ahí estaba, medio enterrada, oxidada, todavía anclada en piedra, una placa de hierro fundido más vieja que la carretera federal. Limpié el lodo y leí la inscripción, y entonces me di cuenta de que Karen y su HOA no solo habían cruzado una línea, habían activado una trampa legal que llevaba más de un siglo esperando. La placa era la declaración de un convenio privado de terreno registrado ante el condado en 1923. Cualquier construcción, permanente o semipermanente, instalada en el perímetro este del rancho Callahan sin consentimiento escrito del propietario, activaría procedimientos de confiscación automática bajo el acuerdo, sometiendo la construcción y el terreno debajo de ella a reclamación por la familia Callahan. Incluía las coordenadas del levantamiento topográfico y una referencia específica a la ley de servidumbre. Me reí tan fuerte que espanté a una ardilla del poste de la cerca. Mi bisabuelo era un viejo gruñón con talento para el whisky y un odio profundo por la gente que pensaba que un traje les daba derecho a tomar lo ajeno. Según la leyenda familiar, una vez demandó a una compañía ferroviaria por cruzar sus campos sin aviso. Llegaron a un acuerdo y le dieron no solo dinero, sino el derecho de registrar su propio convenio. Lo hizo por puro rencor, sin imaginar jamás que serviría para algo. Y aquí estábamos, casi exactamente 100 años después, con una presidenta de HOA con complejo de superioridad que había caminado directamente hacia la trampa. Llamé a Donna y le leí toda la placa palabra por palabra. Me dijo que no me moviera y llegó ella misma con lupa, bloc de notas y guantes de jardinería floridos. Pasamos 3 horas revisando los registros del condado, y ahí estaba. Una copia del convenio original, registrada y sellada en los archivos empolvados del juzgado. No solo era válida, nunca había sido impugnada ni rescindida. Seguía siendo ejecutable bajo la ley de propiedad. Donna sonrió como quien acaba de encontrar oro en la rifa del asilo de ancianos. Están completamente fregados, dijo, garabateando notas como una mujer poseída. Ni siquiera hicieron una revisión de título antes de trinchar. Clásica maniobra de HOA.
flojos y arrogantes. Asentí, todavía asombrado por la mezquindad de mi propio linaje. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ni siquiera levantó la vista. Les mandamos una carta registrada, certificada. Los dejamos cavarse un poco más mientras preparamos la confiscación total. Al día siguiente, la HOA recibió su primera carta. Me la imaginé a Karen abriéndola con su latte de avena, esperando tal vez una queja por ruido. En cambio, encontró un aviso certificado de violación bajo el convenio SO 1923-41A, con coordenadas, citas legales y una exigencia formal de cesar operaciones y desmantelar todo el equipo de inmediato o enfrentar una demanda completa de reclamación de tierra. Ese debería haber sido el momento en que echó para atrás. Pero claro, esto era Karen. Echarse para atrás no existía en su vocabulario. En cambio, publicó un manifiesto furioso en el boletín de la HOA acusándome de bullying rural, sentimiento antiprogreso y weaponizar documentos legales desactualizados para sabotear el bienestar comunitario. Mi parte favorita fue la frase «propietario renegado con vendetta contra la energía solar». Donna se rió tanto que casi tiró su taza de té. Me dijo que no me preocupara. Karen solo estaba haciendo ruido para salvar las apariencias. «Deja que cabe», dijo. «Entre más profundo el hoyo, más tierra tenemos para enterrar su caso». Y cavó. Esa semana, la junta directiva dobló la apuesta. Mandaron más trabajadores, más paneles, empezaron a excavar todavía más profundo en el suelo. Me aseguré de grabar cada segundo, desde múltiples ángulos. Incluso Leroy el alpaca fue reclutado para la operación. Le amarré una GoPro al cabestro y lo dejé deambular por el borde de la instalación mientras se comía las malezas. La mejor grabación de mi vida. Ignoraron cada advertencia, cada aviso. Karen hasta me mandó un email con emojis de guiño diciendo, «Espero que disfrute la sombra». Entonces volvió el dron. Después de que derribé el primero, uno pensaría que habría captado el mensaje. Pero no. Karen compró otro, más grande, más sofisticado, con una cámara que probablemente podía ver a través de paredes, y lo mandó zumbando sobre mi rancho como una avispa enojada. Esta vez no lo derribé. Esta vez saludé, porque esta vez quería el video. Ya había instalado una cámara de gran angular en el techo y otra cerca del granero. Capturé al dron volando a menos de 15 metros de altura, zigzagueando cerca de la casa, acercándose a los caballos. Todo con marca de tiempo. Todo guardado. Karen estaba cavando su propia tumba con cada vuelo paranoico. Cuando la FAA me volvió a llamar, su investigador ni siquiera sonó sorprendido. Volar repetidamente sobre propiedad privada sin consentimiento y grabar ganado y personas cruzaba múltiples límites, especialmente en una zona agrícola. Karen no solo había violado leyes estatales de privacidad con drones, había violado regulaciones de aviación federal. Y había publicado las grabaciones públicamente en su página de Facebook con hashtags como Juice, Tacha, Aoa Strong y Ashi. Estas tierras son nuestras. Esa parte le hizo gracia al investigador de la FAA. Me dijo que podría estar enfrentando multas, revocación de licencia y posibles cargos criminales dependiendo de cómo avanzara la investigación. Le di las gracias y colgué, ya imaginando a Karen en el juzgado tratando de explicar cómo su dron accidentalmente grabó a mi sobrina tomando el sol en la terraza. Pero el clímax llegó al día siguiente. Recibí una llamada de un evaluador del condado. Alguien de la HOA había enviado un formulario solicitando una varianza de zonificación para ese terreno, alegando que era propiedad comunal de la HOA, diciendo que había sido donado. Se me heló la sangre. Eso no era solo una mentira. Eso era fraude. Karen había presentado documentos falsificados ante el condado, alegando que mi terreno había sido transferido. No solo se había extralimitado, había intentado borrarme de los registros por completo. Le agradecí al evaluador y colgué. La reunión, la FAA, la demanda, todo eso había sido solo el calentamiento. Karen había cruzado una línea que ninguna hoja de cálculo ni cláusula del reglamento podía arreglar. La reunión del municipio se suponía que sería una formalidad rutinaria. Un poco de control de daños. Karen lloraría, diría algo de «sigamos adelante como vecinos» y todos a sus casas. Lo que realmente ocurrió estuvo más cerca de un drama de juzgado, dirigido por un coyote vengativo con título en Derecho y talento para la humillación pública. El centro comunitario estaba lleno.
Pine Ridge nunca había tenido tanta asistencia en ningún evento que no incluyera vino gratis o un castillo inflable. Karen estaba al frente con su tablilla, sus perlas falsas, y esa expresión condescendiente de quien acaba de salir del set de un thriller político donde ella era la genio incomprendida. Como muchos de ustedes saben, comenzó, han circulado algunos rumores desafortunados sobre el proyecto solar y nuestros esfuerzos de buena fe para mejorar la comunidad. Me gustaría abordarlos, aclarar algunos malentendidos legales y, sobre todo, reafirmar nuestro compromiso compartido con el progreso. Lo que no mencionó fue que ese progreso había involucrado excavar media hectárea de mi rancho sin permiso, violar 3 leyes estatales de drones y activar un convenio centenario que ahora tenía el poder legal de un tren de carga encaminado directo hacia su carrera en la gobernanza mezquina. Me quedé callado. Solo observé desde la última fila con los brazos cruzados, esperando. Entonces Karen hizo algo audaz. Sacó una impresión de mi carta de cese y desistimiento y la sostuvo en alto como si estuviera revelando una rata muerta. Este documento, dijo, es un ejemplo perfecto del obstruccionismo que hemos enfrentado. En lugar de abrazar un futuro más limpio, algunas personas prefieren aferrarse a reclamaciones obsoletas y teorías de conspiración para frenar a la comunidad. Eso fue suficiente. Me puse de pie despacio. La gente volteó. Salieron los teléfonos. Donna, sentada a mi lado con su suéter y zapatos ortopédicos, solo sonrió y susurró, «Vea por él, vaquero». Caminé hacia el frente y pedí responder. Karen se veía sorprendida. Luego, nerviosa. Aclaré la garganta y dije, «Aclaremos algo. No mandé esa carta para frenar a nadie. La mandé porque su junta aprobó construcción en un terreno que no les pertenece, sin permiso, ignorando cada intento legal de detenerlos. Eso no es progreso, eso es invasión». Se podía sentir el cambio de energía en el salón. Murmullos, conversaciones en voz baja. Karen intentó interrumpir. Levanté la mano y continué. No revisaron el título de la propiedad, no consultaron a un topógrafo, mandaron cuadrillas de trabajo a un terreno que ha sido de mi familia por 5 generaciones. Y aquí está el detalle. Su instalación solar está construida directamente sobre un convenio de terreno registrado en 1923, que establece que cualquier construcción no autorizada en mi lindero este pasa automáticamente a propiedad de mi familia. Alguien desde atrás gritó, ¿es eso cierto? Otra persona añadió, nunca mencionó nada de eso en la última reunión. La cara de Karen se puso colorada, su boca abriéndose y cerrándose como un pez. Ese convenio es antiquísimo, dijo con voz débil. No puede ser ejecutable. Saqué una copia del registro del condado de mi saco y la sostuve en alto. Registrado, sellado e intacto desde el día en que fue creado. Su proyecto violó cada cláusula. Y bajo ese acuerdo, ahora tengo el derecho de reclamar todo lo construido dentro de esos linderos. Los paneles, las zanjas, las estructuras. En otras palabras, me regalaron infraestructura gratis. El silencio que siguió fue del tipo que la gente normalmente reserva para el momento en que un mago cierra a alguien por la mitad. Una señora con 3 calcomanías de Yorkies en su teléfono se puso de pie y preguntó, «Karen, ¿es esto verdad?» Karen farfulló algo sobre revisión legal pendiente y prioridades comunitarias. Demasiado tarde. El cuarto había volteado. A la mañana siguiente, alguien filtró mi discurso. Llegó primero al grupo de Facebook de Pine Ridge, luego al subreddit local. El video de Karen sosteniendo mi carta y llamándola obstruccionista fue especialmente popular, sobre todo cuando iba acompañado del clip donde yo calmadamente detallaba su desastre legal como si estuviera narrando un documental de crimen real. Los comentarios fueron despiadados. Mi favorito personal. No puedo creer que dejamos que esta señora organizara el festival navideño si no sabe leer los linderos de una propiedad. En cuestión de días empecé a recibir mensajes de residentes de la HOA que nunca había conocido, ofreciendo disculpas, haciendo preguntas, tratando de averiguar si podían recuperar sus cuotas. Aparentemente el proyecto solar había sido vendido como una mejora comunitaria de costo cero, pero ahora todos se daban cuenta de que podrían ser responsables por los daños. Uno me escribió preguntando si podía recomendarle un buen abogado.
Le reenvié el número de Donna. Karen, por su parte, publicó un último manifiesto desquiciado acusándome de ser un propietario acaparador de tierras y alegando que la conspiración real estaba orquestada por la industria petrolera para destruir la energía limpia en su comunidad. Habría sido gracioso si no fuera tan triste. Sus seguidores, los pocos que quedaban, desaparecieron rápidamente cuando el lenguaje legal empezó a ponerse serio. Nadie quería arriesgarse a ser nombrado codemandado. El resto de los residentes estaban demasiado ocupados tratando de entender qué significaba todo esto para sus cuotas mensuales y el proyecto solar fallido que sin saberlo habían financiado. En 2 semanas, la Junta disolvió formalmente el Comité Solar. Los contratistas se retiraron. Empezaron a llegar camiones para desmantelar los paneles, remover el cableado y rellenar las zanjas. Todo se deshizo como un juguete barato de mercado de pulgas. Yo no moví un dedo. Pagaron su error con sudor, lágrimas y más de unas cuantas reputaciones destruidas. Mientras tanto, yo estaba en mi porche cada mañana con una taza de café, viendo cómo revertían su propio desastre en ingeniería inversa. Ocasionalmente saludaba. Un trabajador me devolvió el gesto con el pulgar. Me dijo que esperaba que me quedara todo el sistema una vez que lo despejaran. Le dije que ese era el plan. Luego vinieron las audiencias. Karen intentó hacerse la víctima. Dijo que la habían engañado con mapas incorrectos y que nunca había tenido intención de dañar ni hostigar a nadie. Pero bajo interrogatorio, sus correos contaban una historia diferente. El que instruía explícitamente a los topógrafos a ignorar las quejas del rancho Callahan y autorizar el proyecto sin importar la resistencia local. El juez no quedó impresionado. Menos impresionado quedó cuando revisó el video del dron. En un momento pausó el video, se inclinó hacia adelante y le preguntó a Karen si podía explicar por qué su dron estaba haciendo zoom sobre una adolescente tomando el sol detrás de una residencia privada. Karen balbuceó algo sobre inspecciones de seguridad. El juzgado se rió. El juez no. Fue multada duramente. La FAA añadió sus propias penalidades. El condado le revocó la capacidad de presentar o supervisar cualquier proyecto de zonificación. Y por si fuera poco, el tribunal le ordenó emitir una disculpa formal por escrito a mi familia por violar el convenio e intentar apoderarse de la propiedad bajo pretensiones falsas. Ni siquiera me importaba la disculpa. Solo me gustaba la idea de que tuviera que ponerla por escrito, justicia poética en Times New Roman. Pero la parte que verdaderamente selló el trato fue el terreno. Una vez que el tribunal falló a nuestro favor, la franja este del terreno de la HOA, donde se había instalado la red solar, fue escriturada oficialmente a mi nombre. No era enorme, tal vez un par de hectáreas, pero era legalmente mía. Y venía con zanjas recién despejadas, infraestructura lista para paneles solares y una historia que se va a contar en cada carne asada del condado por la próxima década. Decidí construir un granero ahí. No porque necesitara otro, sino porque podía. Y porque quería que lo primero que Karen viera cada vez que pasara en su coche fuera un monumento rojo brillante a su propio fracaso. El mural fue idea de Dale. Es un mecánico decente, pero un pintor de primera cuando le das suficiente tiempo y bebidas energéticas. En la pared este del nuevo granero, pintó una versión caricaturizada del dron de Karen explotando en una llamarada gloriosa, con las palabras «Propiedad del rancho Callahan», pintadas debajo en letras de 3 metros de altura. Fue sutil, pero efectivo. Le puse al edificio «La Casa de la Trampa», no porque creyera que alguien lo entendería, sino porque sabía que Karen sí lo haría. Lo último que supe es que vendió su casa con pérdidas y se mudó a 2 pueblos de distancia. Dicen que está intentando unirse a otra junta directiva de HOA, pero su reputación la precede. Algunos vecinos se acercaron a darme las gracias. Uno hasta trajo un pay casero. Dijo que todo el asunto les había hecho darse cuenta de qué tan tóxica se había vuelto la HOA. Algunos hasta hablaron de votar para disolverla por completo. Les dije que eso era asunto de ellos. Yo ya había hecho mi parte. Tenía mi tierra, mi granero y la última palabra. En cuanto a los paneles solares, Donna encontró la manera de reclamarlos a través de una cláusula de salvamento legal. Contacté a una cooperativa local, reconfiguré el cableado y los conecté para alimentar el nuevo granero, parte de mi casa principal, e incluso vender un poco de vuelta a la red.
La ironía supo mejor con reembolso del gobierno y recibo de luz más bajo. La escena final ocurrió un martes ventoso. Estaba en el porche de nuevo, esta vez con Donna. Tenía sus agujas de tejer y estaba trabajando en una bufanda que parecía estar estrangulando a un mapache. Vimos cómo los últimos trabajadores de la instalación se alejaban, dejando atrás solo tierra fresca, una nueva cerca, y mis flamantes paneles solares brillando bajo el sol. Me miró y dijo, «Podrías haberles gritado nomás, ¿sabes?» Tomé un sorbo de café y asentí. «Sí, pero ¿dónde está la gracia en eso?» Nos quedamos ahí un rato más, escuchando el viento silbar entre el pasto. El rancho estaba tranquilo de nuevo, en paz, y lo mejor de todo, era mío. Cada metro cuadrado ganado con paciencia, planificación y la clase de rencor generacional que solo un Callahan puede cargar. Ellos creyeron que estaban construyendo un monumento al progreso. Todo lo que hicieron fue activar un recordatorio de 100 años de antigüedad, que algunas tierras no toleran que las reclamen y que algunas familias no olvidan.